Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que con grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y la profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con grande, agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para dar a los santos. Verso 5. Y no como que esperásemos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, ahora se dirige a la iglesia de Corintio. Por tanto, le dice Pablo, como en ustedes en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia y en toda solicitud, en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Pablo les está diciendo, aprendan ustedes también de lo que estas iglesias están haciendo, ya que ustedes son una iglesia bendecida. Gustan de poder tener dones extraordinarios, pero parece que se han quedado atrás cuando de dar se trata. Se han quedado atrás con el principio de la generosidad. Y Pablo les da detalles de cómo era la situación en Macedonia, pero también la actitud de la iglesia, de que por encima de lo que estaban viviendo, ellos eran una iglesia agradecida. Padre, esta noche te bendecimos, te adoramos y te damos gracias por la bendición de estar en tu casa. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de tus hijos acá presentes y aquellos que a través de los diferentes medios están con nosotros. Señor, este día te pedimos que nos des una palabra clara, práctica, entendible, Señor, pero también aplicable a nuestra vida diaria. En el nombre de Jesús te damos gracias, y no sin antes, Señor, declarar que este lugar es lo que es: casa de Dios y puerta del cielo. Por lo tanto, oh Dios, todo aquello que no obedece a tu voluntad ni se somete a tu obediencia, le atamos de pies a mano, Señor, y le enviamos al abismo, y confundimos toda obra de las tinieblas, y declaramos inactivo todo poder del diablo, porque en este lugar solo hay libertad para que el Espíritu Santo de Dios se mueva y obre conforme su voluntad, el propósito para el cual tu palabra es enviada esta noche. En el nombre de Jesús oramos, y el pueblo del Señor dice amén. Puede tomar su asiento, mi amado. Que las circunstancias no te roben el gozo. Dígale que está a su lado, por favor, que las circunstancias no te roben la alegría. Pregunto, ¿será que alguien está pasando o ha tenido que pasar un momento difícil en la vida? ¿Alguien acá ha tenido que pasar momentos incómodos, difíciles? Yo creo que todos, ¿cierto? Algunos dirán, pastor, permítame corregirlo, no ha pasado, lo estoy pasando. Sí, nos pasa también. Pues para usted, para mí es esta palabra, créame. El apóstol Pablo nos enseña que hay circunstancias, hay momentos en los cuales nosotros vamos a tener que cruzar y que seguramente no estaremos preparados para ello. Pero bendito Dios que a través de su palabra encontramos el qué hacer cuando nos encontramos ante estas circunstancias. Cuando hablamos de circunstancias o problemas, nos estamos refiriendo a todas aquellas situaciones que socialmente nos rodean. Hoy por hoy, yo creo que está de más hablar de problemas. Hoy por hoy está de más hablar de situaciones difíciles. Es lo que vemos día con día. Hemos llegado a un punto que como sociedad, como diría el profeta Isaías en el capítulo 5, verso 20 de su libro, que la sociedad en la cual hoy vivimos, a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Hoy por hoy, usted y yo tenemos que tener cuidado cuando nos referimos hacia algo, porque no sabemos quién se puede ofender. Hoy por hoy muchas personas se limitan a ofrecerle ayuda a alguien porque no sabe si se puede sentir ofendido por el hecho de ofrecerle ayuda. Y el sistema tal cual es,
lo único que está haciendo es aislando que cada quien viva su mundo y que ve las circunstancias, el problema, la necesidad, el peligro, ve la crisis, pero no hace nada porque no sabe si se compromete al tratar de hacer algo. Seguramente usted y yo hemos visto en más de alguna ocasión escenarios en los cuales hay personas que han sido sometidas a tremenda golpiza, a un robo, a una situación de peligro, y la gente vio y como si tal. Me llamó la atención un estudio que se hizo acá en la ciudad de Houston para ilustrar el peligro que en esta ciudad se vive, siendo la ciudad que más se trafica a los seres humanos, siendo la ciudad en el país que más problemas con el robo de niños y la circulación a través de la ciudad existe. Este estudio se relacionaba a que ponían un niño caminar entre la multitud y de pronto el niño actuaba como que si estaba perdido, buscaba a papá, mamá o a un adulto, y reaccionaba como que se sorprendía que había quedado solo. Y de pronto aparecía alguien y lo raptaba a la fuerza. El niño gritaba. Sorprendente que nadie reaccionaba a tratar de ayudarlo, a ver si es que en realidad estaba en un problema. La gente veía lo que estaba pasando, pero nadie se atrevía a cuestionar a la persona o a preguntarle al niño si conocía a la persona que lo estaba tratando de esa manera. Es que este es el resultado de indiferencia en la cual la sociedad actual vive, donde a poco le interesa la necesidad de los demás, donde cada quien ve por lo suyo propio. Esa es la realidad social en la cual estamos viviendo. Para ejemplificar un poco más detallado la realidad, pregúntese: ¿a cuántos de los vecinos usted les conoce el nombre? Al que vive a su costado derecho o a su costado izquierdo, el que vive quizás enfrente al cruzar la calle. ¿A cuántos de ellos les conocemos el nombre? ¿Se da cuenta de que en realidad vivimos tan cerca y a la vez tan lejos? Tan cerca y a la vez tan distante. Y si eso nos asusta, prepárese, porque lo siguiente es aún peor. Los que vivimos en la misma casa, ¿con qué frecuencia nos relacionamos? Muchas veces no nos vemos, bajo la excusa de que trabajamos tarde o la razón que sea. El hecho es que muy poco hacemos por buscar esos momentos intencionales para poder relacionarnos, interactuar, compartir. Y al final del día, la familia es el todo nuestro. Pero la realidad en la cual estamos viviendo como sociedad nos ha llevado hasta eso, incluso a distanciarnos de nuestras propias familias. ¿A dónde quiero llevarlo? Es que hay circunstancias en la vida para las cuales nosotros no estamos preparados para enfrentar, y que temprano o tarde seguramente vendrán. Pero yo quiero que usted sepa que Dios, por medio de la palabra, nos enseña que aún por difícil que sean las circunstancias o las pruebas en las cuales nos encontremos, con Dios siempre es posible de mantener la alegría, el gozo y la paz. Con Dios de nuestro lado siempre será posible mantener la alegría, el gozo y la paz. Las pruebas vendrán a nuestras vidas no precisamente para destruirnos. Cuando usted y yo leemos el capítulo 8 del libro de Deuteronomios, nos damos cuenta que Dios mismo permitió que todo esto sucediera al pueblo de Israel, y la escritura dice: para comprobarles qué había en sus corazones. No fue que Dios no los pudo haber introducido a la tierra prometida en un tiempo relativamente corto. Es que Dios quería comprobarles que el problema no radicaba en Dios, el problema radicaba en el corazón de ellos. Y Dios permitió todo este escenario de estos 40 años para comprobarles con hechos qué había en el corazón de ellos. Por eso usted y yo
Antes de preguntarnos por qué sucede esto, antes de ver el problema en los demás, preguntémonos cómo estamos nosotros también. Dios permite que vengan pruebas a nuestras vidas, no para destruirnos, sino para sacar nuestra mejor versión. Dios permite las pruebas en nuestras vidas, no para destruirnos, sino para mostrarle a aquellos que no creen en el Señor, que un hombre y una mujer que ha puesto su confianza en el Señor y que ha conocido al Dios de la gloria, las pruebas solo lo harán brillar en medio de la oscuridad. Las pruebas solo lo harán sacar su mejor alabanza en medio del dolor. Las pruebas solo lo harán mostrarle al mundo que nosotros no vivimos por circunstancia ni andamos por vista, sino por fe. En cambio, el diablo utiliza las pruebas para destruirnos. El diablo utiliza las pruebas para desanimarnos, para provocar temor, desaliento, dudas, inseguridades. Pero Dios utiliza los mismos escenarios, pero para fortalecernos, para preparar y formar el carácter en la vida del cristiano. Y la mejor forma de poder ilustrar o ver esta realidad es cuando le damos un vistazo al libro de Job. Cuando menos los primeros 2 capítulos del libro de Job. Porque la Biblia dice en el capítulo 1, verso 8 en adelante, que el Señor le preguntó a Satanás si no había considerado a su siervo Job. Y como el diablo no es de esperar más de él, le dice: pero ¿a ti quién no te va a servir de esa manera? Si le has dado todo, lo tienes protegido, es intocable, y así que no te va a servir a ti. Y el Señor le dice: estás equivocado, porque Job no me sirve por todo lo que tú has mencionado. Job me sirve porque me ama. No, le dice Satanás, mira, es cuestión que le quites la protección que le has dado. Es cuestión que le quites lo que le has dado, y te darás cuenta que en tu propia cara él te va a negar. Y el Señor le dice: no, no es cierto. Y sucede lo que todos conocemos. Dios le dio permiso a Satanás y empieza este escenario de este gran hombre de Dios, donde pierde todos sus bienes, pierde sus hijos. Pero si tiene su Biblia abierta, quiero que la abra allá en el capítulo 1, en el versículo 20. Porque después de que Job ha tenido que vivir todo esto, si esto es poco lo que le ha pasado a este gran hombre de Dios, dice la Biblia, el versículo 20 del capítulo 1: entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué hizo Job? ¿Qué hizo Job? Yo esperaría que Job se hubiese tirado al piso y llorar, lamentar. Pero claro que le dolió. El rasgar el manto era una acción de impotencia, de dolor extremo, y él lo está demostrando. Por eso rasga su vestidura, por eso se rapa la cabeza, como una muestra de alguien que está en luto. Job no está ocultando lo que está viviendo, pero también nos dice que en medio de su dolor, en medio de su desgracia, en medio de su impotencia, Job también entendió que por encima de todo esto, Dios sigue siendo Dios, y Él es digno de ser adorado, Él es digno de ser exaltado, Él es digno de que usted y yo le demos a Él nuestra mejor adoración, aún en los momentos más difíciles y complicados. No estoy diciendo de que solo cuando todo está bien, cuando no hay problemas. No, Job me enseña que aún cuando las cosas no están bien, dice que se postró y adoró. Verso 21, y dice Job lo siguiente: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo, dice esto, Job no pecó, atribuyéndole a Dios de propósito alguno. Él mantuvo su integridad. Y si lee el capítulo 2 de este mismo libro, usted se encontrará allá por el versículo 15. El Señor vuelve a tener otro diálogo con Satanás. El versículo 3 en adelante. Y me llama la atención lo que el Señor le dice a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job?
Y le dice que aún, o sea, Dios no desconocía lo que estaba pasando. Dice que aún por encima de todo lo que le está pasando, aún retiene su integridad. ¿Te acuerdas lo que yo te dije? Que Él a mí no me servía por lo que tenía, sino porque me amaba. ¿Lo has considerado que aún por encima de todo lo que le está sucediendo, retiene su integridad? Cuando yo pienso esto y veo la realidad de la iglesia del Señor actualmente, y cuando digo la iglesia del Señor me refiero a la cristiandad en el mundo entero. Qué triste que una crisis sanitaria que sucedió hace unos años atrás reveló una verdadera crisis que también había dentro de la iglesia. Una crisis sanitaria reveló una crisis espiritual, una crisis familiar, una crisis social. Porque en la iglesia del Señor quedó evidenciado que muchas personas después de ese episodio de crisis sanitaria ya no regresaron a la iglesia, porque en ellos había una verdadera crisis y era de orden espiritual. Pero tengo que decirte algo, amado mío, tú que estás acá, tú que nos escuchas a través de los medios. El único lugar seguro para poder estar se llama Cristo Jesús de Nazaret. El único lugar seguro se llama Cristo Jesús de Nazaret. Fuera de Él no hay esperanza. Fuera de Él no hay lugar donde ir. Por eso no podemos correr de Jesús. Por el contrario, debemos de correr a Jesús, porque Él nos espera con brazos abiertos. Él nos espera para ayudarnos, para auxiliarnos, para levantarnos si estamos caídos. A diferencia del ser humano, que cuando levanta la mano es para señalar, para hacer juicios. Pero Dios, por el contrario, el capítulo 11 verso 28 del libro de Mateo, el Señor dice: la condición, el estado, la realidad en la cual estás, a mí no me interesa. Dice: vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, aquellos que ya no pueden más ya, aquellos que lo dieron todo y no lograron nada, aquellos que no saben cómo levantarse. Vengan a mí, que en mí van a encontrar descanso, porque Él es el Dios de segunda oportunidad. Él es el Dios del cual su palabra dice que clama el justo y Jehová lo oye y lo librará de todas sus angustias. Por eso esta noche, si tú has venido a este lugar afligido y preocupado, viniste al lugar correcto, al lugar donde dejas tu tristeza y te llevas la alegría, al lugar donde dejas tus frustraciones y te llevas tus expectativas seguras y certeras, al lugar donde dejas tu llanto y te llevas una alabanza, al lugar donde dejas tus quejas y te llevas la alegría que solo el Señor puede dar. Por eso estás en el lugar correcto. Has considerado a mi siervo Job, que aún por encima de lo que le está pasando retiene su integridad. Dios saca el pecho cuando habla de cristianos, de hijos como Job, que Él los conoce y sabe que no van a negarle por encima de la prueba o de lo que puedan estar viviendo. Y es que el mismo Job lo revela cuál era su convicción. Capítulo 13, verso 15. Job 13:15, la escritura dice, el patriarca: he aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. Él no tiene duda en lo absoluto de quién es Dios y del poder y la capacidad de Dios. En el capítulo 19, verso 25, el patriarca dice: yo sé que mi Redentor vive, y al final Él me levantará sobre el polvo. Y después de que deseche esta mi piel, en otras palabras, Job no está negando la realidad que él está viviendo. Él sabe que se puede morir. Él sabe que su situación es crítica. Por eso dice: yo sé que cuando yo me muriera y esta mi piel se convierta en polvo, dice mi Dios, mi Dios, Él me levantará. Dice el versículo 25. Dice: y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo. ¿Por quién? O sea, Job está seguro. Mire, mucho tiempo antes que el Señor Jesús viniera, y en el capítulo 11 y en el capítulo 5 de Juan, el Señor hablara de la resurrección, Job ya sabía de la resurrección. Por eso está diciendo él: yo mismo.
en este mismo cuerpo. Y dice, mis ojos lo verán y no otro. ¿Lo dice así su Biblia? Dice el verso 25. Dice, aun cuando esta carne esté deshecha, dice, yo he de ver a Dios. Dice, y lo veré por mí mismo, y mis ojos lo verán. Dice, y no otro, aunque mi corazón desfallece. Esto es lo que me fascina de los hombres de Dios a mí, que ellos no ocultan lo que vivieron. Ellos nos dicen a usted y a mí que también eran de carne y hueso, como usted y como yo. Pero también nos dicen de cómo era su fe, inquebrantable, cómo eran sus convicciones, firmes y verdaderas. Pero la pregunta es, ¿qué fue lo que llevó a que Job conociera a Dios de tal manera? ¿Qué es lo que puede llevar a un cristiano a conocer tan bien a Dios que por encima de las pruebas no dude del Señor ni de sus promesas? Y esa es la pregunta obligada, y con eso quiero ir terminando, porque Pablo nos dice a nosotros en lo que empezamos leyendo, que había una grande tribulación, que había una grande prueba para las iglesias de Macedonia, pero que se habían arraigado en la fe y que por encima de la persecución estaban firmes. ¿Qué es lo que lleva a un cristiano a madurar, a conocer a Dios y no dudar por encima de las amenazas? Porque yo sé que todos tenemos un momento donde pensamos, pero ¿será que saldré bien de esta? ¿Pero será que las cosas van a mejorar? Sobre todo cuando escuchamos tantas cosas por allí. Yo le sugiero y quiero hablarle de corazón a corazón. No escuche tanto las noticias, escuche más a Dios por medio de su palabra que las noticias. Los medios noticiosos de los cuales hoy nosotros conocemos, solo haría falta que les den un título más ya allí, y es que son malas noticias, porque yo buenas no encuentro nada. Pero cuando yo leo este maravilloso libro, me doy cuenta que aquí hay buenas noticias. El capítulo 4 del libro de Juan, dice la Biblia que aquel hombre, cuando fue desesperado porque tenía a alguien en casa que estaba muriendo, y fue a Jesús porque se dio cuenta que Jesús había regresado al área donde ellos, de su región, y cuando le planteó el problema y le dijo: Jesús, yo sé que tú tienes el poder para hacerlo. Es más, no tienes que ir conmigo a casa. Basta con que tú digas la palabra y yo sé que un milagro puede surgir. Y el Señor le dijo: vete, en paz, tu hijo va a vivir. Cuando aún no llegaba a casa, dice la Escritura que salieron a encontrarlo. Pero me gusta el término que usa la Escritura: para darle una buena noticia. Por eso es que yo quiero preguntar, ¿cuándo fue la última vez que a usted le dieron una buena noticia? Pero cuando usted va a la palabra, usted todos los días se encontrará con una buena noticia. ¿Sabe por qué? Porque la palabra del Señor me dice a mí en Jeremías 29:11 que Él está pensando en usted y está pensando en mí, y los planes que Él tiene para con su vida, para con su familia, para con sus hijos, son buenos y no son malos. Por eso que yo tengo que escuchar más a Dios, porque en Dios siempre escucharé una buena noticia. Una noticia que me va a bendecir a mí en mi presente y en mi futuro. Una noticia que me va a bendecir a mí y a mi descendencia. Una noticia que bendice la iglesia del Señor. Por eso necesitamos escuchar más a Dios y trabajar para llegar a este conocimiento del cual el apóstol Pablo dice que la iglesia en Macedonia había llegado a un crecimiento que en medio de la tribulación, en medio de las pruebas, ellos habían fortalecido su fe. Es que tengo que decirle algo. La iglesia para ese momento, alguien que recibía a Cristo como Señor y Salvador, era como firmar un documento, una sentencia de muerte. En el tiempo del cual Pablo está hablando y escribiendo de este suceso, alguien que recibía a Cristo se exponía a que lo excomulgaran de su propia familia, porque estaba negando o estaba haciendo algo que para la inmensa mayoría, socialmente hablando en aquel entonces, era una herejía. Y aún así este grupo de hermanos, por encima del rechazo social,
la persecución y todo lo que tenían que experimentar como cristianos, ellos maduraron espiritualmente. ¿Qué es lo que lleva a una iglesia, a un cristiano a madurar a tal grado? 4 cosas rápido. Número 1, nunca puede usted vivir sin leer la Biblia. Es imposible ser cristiano sin leer la Biblia. Yo entiendo que la oración es buenísimo, pero tenemos que conocer la palabra para orar efectivamente. Tenemos que conocer la palabra para saber si estoy orando como conviene o estoy orando equivocadamente. La Biblia dice que la palabra es la que transforma, la palabra es la que limpia. La oración me fortalece, pero la palabra me limpia. Por eso un cristiano que no ora y un cristiano que no lee la palabra difícilmente va a madurar. Otro principio, hay que congregarse cuantas veces no sea posible. Porque en la comunión de los unos con los otros, dice el Salmo 133, que Jehová envía bendición y vida eterna. Entonces, un cristiano que no se congrega, ¿cómo va a madurar? Un cristiano que no lee la Biblia, ¿cómo va a madurar? ¿Cómo va a crecer? Un cristiano que no ora, un cristiano que no ayuna, un cristiano que no practica los principios establecidos en la palabra. Y uno de los principios que Pablo enfatiza aquí es el principio de la generosidad. Porque muchos cristianos creemos que esto solo es para otro tiempo. Hermano mío, recuerde, y quiero leerles el versículo una vez más de partida. Pues yo, dice Pablo, versículo 3, doy testimonio que con agrado han dado conforme sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. No era una iglesia que tenía los medios, no era una iglesia que tenía las condiciones. Por eso dice, más allá de su fuerza, ellos han dado. Y nos pidieron con ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en el dar para los santos. O sea que Pablo vio la condición en la cual se encontraba y le dijeron, hermanos, no se molesten ustedes por dar esta ofrenda misionera. Ustedes lo necesitan más seguramente. Y ellos dicen que rogaron que se les permitiera el privilegio de dar. Porque una iglesia que se le ha revelado la bendición que hay en el dar, no da por lo mucho que tiene, da porque tiene un corazón agradecido con Dios. Y ellos sabían que esa ofrenda se convertiría en que el evangelio llegara a otros lugares, y que lo que ellos estaban viviendo acá en estas iglesias, otros hermanos en algún otro lugar también lo experimentarían. Y a ellos no les habían contado que se siente tener gozo en medio de la prueba. A ellos no les habían contado que se siente ser feliz, que se siente ser libre en medio de la persecución. Porque el cristiano convertido, el cristiano que ha madurado, no depende de circunstancias. Pueda que haya escasez, pueda que haya enfermedad, pueda que haya amenaza, pero siempre estará contento y alegre porque su esperanza está puesta en Cristo. Y ellos estaban viviendo este momento de gloria, que cada vez que se reunían era como tener una experiencia sobrenatural, era como bajar un pedazo del cielo a la tierra. Y ellos querían que alguien más también experimente lo que nosotros estamos experimentando. Por eso ellos pensaron, no podemos nosotros quedarnos con esta experiencia sin hacer que otros participen de ello. Por eso ellos participaban de la generosidad. Termino con esto. Las pruebas para el cristiano solo sirven para que mejoremos, para que crezcamos, para que maduremos, para que conozcamos a Dios de una forma muy diferente y que podamos decir, como dijo el patriarca Job, de oídas te había oído, mas ahora sé quién sos. Para eso sirven las pruebas para el cristiano, para conocer mejor a Dios, para madurar, para crecer, para avanzar. Aquellos que son nuevos en la fe, aquellos que dicen, pastor, yo no entiendo mucho, yo solo sé que yo quiero crecer también, yo solo sé que yo no quiero fallarle al Señor, yo solo sé que he escuchado que hay momentos para los cuales quizás vendrán situaciones y yo necesitaré la ayuda de Dios, pero
soy nuevo, no sé cómo actuar, cómo hacer. Por eso usted tiene que congregarse cuantas veces le sea posible, porque en este lugar dice la Biblia que encontraríamos bendición, creceríamos juntos. Y por eso el Señor, a través del profeta Nehemías, le dice al pueblo, aquellos que estaban preocupados, versículo 8 del capítulo 8, versículo 10, perdón, dice: no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Iglesia amada del Señor, no pierdas el gozo por nada, porque en la medida que tú ejercitas tu gozo, tu alegría, vas a ser fortalecido. ¿Sabe cómo Abraham se fortaleció en fe? De acuerdo a Romanos capítulo 4, alabando a Dios. Pero Abraham estaba esperando una promesa que había tardado más de 20 años. Pero ¿cómo se mantenía él con esta expectativa y no dudaba de que Dios se lo daría? Porque alababa a Dios en todo tiempo. Venía la duda, ¿sabe qué hacía Abraham? Inmediatamente preparaba un altar para alabar a Dios. Capítulo 15 del libro de Génesis. Cuando la duda vino, Abraham preparó un altar, porque sabía que cuando él adoraba, la duda se iba. Cuando él adoraba, el temor se iba. Cuando él adoraba, la inseguridad se iba. Cuando él adoraba, Dios le daba visiones y le decía: la promesa que te di sigue en pie, Abraham. Cuando tú adoras, verás la gloria de Dios. Cuando tú adoras, verás la promesa de Dios. Cuando tú adoras, verás cielos abiertos. Cuando tú adoras, verás la manifestación de Dios a tu favor. El cristiano que sabe adorar, aún en medio de la prueba, verá los cielos abiertos. Si no, preguntémosle a Esteban, capítulo 6 y capítulo 7, el libro de Hechos. Aún cuando lo están apedreando, aún en su momento final, él levantó la mirada. Y cuando levantó la mirada, vio los cielos abiertos y a Cristo sentado a la diestra del Padre. Es que el cristiano que aprende a adorar, aun cuando estés pasando tu momento más difícil y crítico de la vida, levantarás la mirada y verás cómo los cielos se abren y verás a Dios hablándote, ministrándote, guiándote, dirigiéndote. Por eso es que no podemos dejar de congregarnos ni dejar de adorar, porque esto nos llevará a un crecimiento espiritual y en medio de las pruebas nos mantendremos firmes. Por eso dice la Escritura: no os entristezcáis, pues que en el gozo de Jehová está nuestra fortaleza. El salmista nos dice allá en el Salmo 16: en tu presencia, Señor, dice, hay plenitud de gozo. ¿Dónde está el gozo? En el Señor. Por eso dice el apóstol Pablo que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, si usted quiere ser feliz, contento y gozoso todo el tiempo, alabe a Dios en todo tiempo. Bendiga a Dios en todo tiempo. Es que a veces nosotros creemos que la gente nos va a oír y van a pensar mal de nosotros. No, ellos se van a alegrar cuando te escuchen adorar. Es lo que dice el Salmo 34. Dice: venid y alabad conmigo, exaltemos, dice, su nombre. Lo oirán. ¿Y qué pasará con ellos? Se alegrarán. ¿Usted cree que se van a enojar? No, alguien allá seguramente le va a agradecer por ese canto que entonó, porque ministró su alma, ministró su corazón. Es que la palabra del Señor bendice, y la palabra del Señor es para todos y para todo tiempo. Quiero que estemos sobre nuestros pies. Que nada te robe el gozo, que las circunstancias no se roben tu alegría. Yo sé que todos hemos tenido momentos en los cuales nos hemos sentido inspirados por Dios. Hemos soñado con cosas, quizás en el ámbito familiar, ministerial, personal, empresarial, académico, todos, de una medida u otra. Seguro estoy que hemos estado inspirados y hemos planificado y creído que con Dios esto y más es posible. Y seguro estoy que eso es así. Con Dios eso y más es posible. El problema es cuando las cosas no salen como las planificamos. El problema es cuando las cosas empiezan a fallar y nada se comporta como nosotros lo pensamos o lo imaginamos.
Y es allí cuando aparece la duda. Y es allí cuando aparece la inseguridad. Y el enemigo no se hace esperar para dejarnos también saber que todo fue una ilusión. Tu realidad es esta. Eso no es para ti. Eso es para otros. Eso solo cabe en la mente. Pero yo estoy aquí esta noche de parte de Dios para decirte: créele al Dios que te habló. Créele al Dios que te lo prometió. Créele al Dios por el cual te moviste a hacer lo que hiciste, aun cuando hoy por hoy los resultados no sean ni la sombra de lo que tú esperabas. ¿Por qué te digo esto? Porque la realidad no es más que el hecho verídico de algo. Y lo que estás viendo eso es una realidad. Ahí está, sí. La verdad va más allá de la realidad. La verdad es que la Escritura dice que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra se cumplirá. La verdad es que Dios, por el poder de su palabra, puede hacer que cosas surjan. La verdad es que Dios no necesita tiempo ni espacio para poder obrar. La verdad es que si tú estás en la mirada de Dios, aun cuando nadie lo entienda, Dios hará el milagro. Porque si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Si tú lo crees, yo quiero que des tu mejor gloria a Dios, tu mejor aleluya. Bendice a Dios, porque si Él está contigo, tú eres imparable. Si Él está contigo, el diablo no te podrá detener. Porque una iglesia que se le ha sido revelado quién es Cristo en su vida, Jesús le dijo a Pedro: ni las puertas del infierno la podrán detener. Por eso le dice el Señor a Pedro: a ti te doy las llaves. Y con una llave se abren puertas que de otra forma no se pueden abrir. Dicho en otras palabras, el Señor ha depositado en la iglesia virtudes, poder para poder obrar cosas que de otra forma no se pueden lograr, pero sí con el poder de Dios. Por eso no tienes que temer. Por eso tienes que creerle a Dios y a su palabra.